Ustedes saben que la codicia está dentro de la tabla de lo que se denominan los 10 mandamientos. Es el 10º mandamiento. Es interesante. ¿Por qué será que está en el 10º? ¿Es porque no es tan importante o porque así es el orden de jerarquía? ¿Cómo es el tema? Porque cuando uno ve el primer mandamiento que tiene que ver con Dios, que es lo máximo, entonces tiene que imaginar que el 10º no debe ser tan importante, ¿no? Sin embargo, no es de esa forma que Dios ha pensado. Los 10 mandamientos, los 10 son tremendamente importantes todos. Quizás digo, entre las formas que Dios ha ordenado las cosas, es que los primeros mandamientos tienen que ver, hay 9 mandamientos que son relacionales. Los primeros son en relación a Él, incluyendo el Shabbat. Ahí hay un quiebre, tiene que ver con Él y también con las personas. Luego, a partir del que se honra al padre y a la madre, hasta el 9 son relacional: no matar, no asesinar, no secuestrar, etc. Tiene que ver con la relación que yo tengo con las personas. Sin embargo, el 10º mandamiento, que es no codiciarás, y explica no codiciar la mujer del prójimo, no codiciar los obreros que tiene su patrón, no codiciar los bienes que tiene otras personas. Es decir, tiene que ver, pero a pesar de eso no es relacional, porque la codicia no significa que yo me adueñe de la esposa del otro, ni tampoco que yo me adueñe de sus bienes. La codicia es algo que está aquí adentro, que lo puedo llevar en la práctica o no lo puedo llevar en la práctica, pero la codicia no es un mandamiento relacional, es un mandamiento que está adentro. Pero además de estar adentro el mandamiento, no es diríamos, un pecado de práctica, es un estado emocional. La codicia es un estado emocional. Si ustedes van y ven la Torah Emet, ahí lo que estoy en este momento diciendo está ahí en la Torah Emet. Está unos poquitos renglones, habla en el libro de Devarim, que la codicia es un estado emocional. Una cosa increíblemente particular. ¿Por qué todos los mandamientos son relacional y el único mandamiento que no es relacional, que está adentro de la persona, es el de la codicia? Es de estado emocional. ¿Se puede llevar a la práctica o no? Cuando uno habla con la gente, y a veces cuando uno entra también a Internet, en Internet mucho se mezcla el tema avaricia, codicia, como si fueran más o menos sinónimos, ¿sí? Y inclusive cuando uno habla con la gente en el común, a veces también el tema de la envidia es como que son sinónimos, y en realidad no son sinónimos. Y además de no ser sinónimos, dentro del hebreo, dentro del idioma del hebreo, tienen distintas raíces. La avaricia viene de una raíz que es betza, y la codicia de hamet. Disculpe, hamat. Es decir, son dos palabras distintas y que van a dar una concepción distinta. Y la concepción es como un escalón, ¿sí? Un escalón. Para sacarla un poquito la envidia no, también es algo interno, ¿no? Por eso a veces se mezcla. Bueno, después le voy a dar la diferencia de la avaricia, la codicia y la envidia, ¿sí? Quiero contarle una historia que está en el Talmud. Cuando nosotros veamos la historia del Talmud,
Entonces vamos a entender el concepto y vamos a ver lo que es rodar el tema de la codicia dentro del corazón de las personas, dentro de la mente de las personas. Se dice en el Talmud, cuando va el Talmud a tratar estos temas, él lo hace a través de un midrash de Alejandro Magno. Dice que Alejandro Magno venía entrando a Grecia, pasa por Macedonia y ve un río en Macedonia. Entonces era un río de aguas dulces y él saca un pescado salado, mete en el agua y el pescado se convierte en algo dulce y lo come. Y luego ve que el río que había transformado su comida tenía que indagar un poquito más en el río y entonces empieza a subir a ver dónde nace el río. Y cuando va llegando, llega a la puerta del Edén. Y entonces él quiere entrar y dice, no, mira, acá no puede entrar cualquier persona, acá solamente entran los justos. Y entonces le dice, bueno, pero yo soy un rey, yo tengo méritos para entrar. No, dice, acá solamente, no, nadie entra por el mérito de ser un rey, acá se entra si uno es justo o no es justo. Bueno, dice, si no me dejan entrar, por lo menos, denme algo para no volver con las manos vacías. Y entonces, ahí le entregan de regalo un ojo humano. Él baja y llega a destino, al lugar donde él iba, y dice, si me regalaron un ojo, es porque este ojo debe ser valioso, porque el río transformó mi comida, me dieron un ojo, debe ser valioso. Entonces dice, bueno, quiero saber cuánto es el valor de este ojo y coloca una balanza. Coloca en un lado el ojo y empieza a colocar monedas de oro y de plata en el otro. Y lo que veía es que cada vez que colocaba más monedas de oro y de plata, el ojo mantenía la balanza en el mismo estado. No hacía una inclinación la balanza. Y entonces Alejandro Magno ve esto y dice, esto es algo que me quiere enseñar y yo no sé quién puede enseñarme. Entonces le dicen, miren, hay sabios del pueblo de Israel que podrían ayudarle en esto. Entonces él manda a llamar a los sabios y entonces los sabios le dicen, miren, la enseñanza de esto es muy simple. El ojo es el que genera la avaricia, que genera este estado emocional. Y la avaricia no tiene precio, es insaciable. Uno puede poner todo el oro, toda la plata, todo el mundo en esta balanza y va a ser insaciable, nunca va a volver la balanza a equilibrarse, a desequilibrarse, siempre va a estar en el mismo punto porque el ojo de la avaricia es insaciable. Entonces, cuando le dicen esto, dice, bueno, pero ¿y cómo podemos resolver este tema de la avaricia? ¿Sí? Y le dicen, mire, es muy simple, uno podría poner un poco de polvo sobre el ojo y cambiaría la realidad. Entonces le dan un poco de polvo y Alejandro de Magno espolvorea al ojo y rápido la balanza se cambia. Ese midrash que da el Talmud es el que en definitiva da la definición de qué es la avaricia. La avaricia es un afán excesivo de cualquier cosa. A veces es de riqueza y es por lo general lo que la gente le dice, tiene una codicia tremenda. E inclusive el concepto de codicia en muchos tiempos de la historia ha sido muy de aspecto negativo, pero hoy en día la codicia empieza a ser como un aspecto positivo en algunos de los grupos, sobre todo en los grupos económicos. La codicia pasa a ser parte de una virtud en ellos. Y entonces lo codician todo y nunca se sacian de tener, nunca se sacian de tener. Ahora, ¿qué diferencia está entre la codicia y la avaricia? La codicia es un afán por tener
es un afán excesivo por tener algo. Pero a veces se desprende para tener algo más grande. Se desprende de algo para tener algo más grande, pero el tema es tener más, es tener más. El avaro es un escalón más grande. El avaro es el que quiere tener más, pero no quiere desprenderse de nada. Él no quiere desprenderse de nada. Y por eso a veces el avaro, aun cuando sea muy rico, vive como un pobre a veces. Porque no quiere, como dicen el dicho, no quieren comer el huevo para no tirar la cáscara. Es una persona que tiene insatisfacción, tiene un afán tremendo por poseer y además tiene un afán tremendo por no despegarse de las cosas. Entonces a veces el avaro además no disfruta de la vida. Estaba escuchando a un rabino y contaba también un midrash acerca del avaro, ¿no? Y para figurar el avaro, dice que había dos hermanos, uno era muy avaro y el otro vivía una vida sencilla. Y el avaro acumulaba dinero, todo en oro, y un día llega a la casa de su hermano, que vivía sencillamente, disfrutaba de la vida y todo lo demás, y angustiado le dice: mira, vengo desesperado, me han robado todo, no tengo nada. Todo lo que ahorré lo tengo y me lo robaron todo. Y el hermano le dijo: mira, no te preocupes. Hace de cuenta que lo tenés ahí, si total vos no lo vas a usar. Y te vas a morir creyendo que lo tenés ahí. Miren ustedes el grado en la avaricia. La avaricia no solo que es codicioso, que es el afán de tener, sino el afán de no desprenderse de nada. Ahí está la diferencia entre la codicia y la avaricia. La avaricia es mucho más grande. Y hay, en el Talmud, dice que la única solución cuando una persona es avara, es decir, ya pasó de la codicia a la avaricia, la única razón es la muerte. Cuando él se muere, se resuelve todo el aspecto relacional. Ahora, todo lo que está alrededor de él se resuelve, porque él, en su avaricia, en su codicia, enferma al resto. No quiere compartir, quiere que todo sea de él, y eso hace una enfermedad social. Y la única manera en el tema del avaro es que el avaro muera. Y uno se pregunta: no hay solución, no hay forma de llamarlo, hablarle, de decirle cómo es la cosa, a ver si él tiene un cambio y una situación distinta. Bueno, es porque las experiencias de las escrituras se sacó esa conclusión. Por supuesto que debe haber sus excepciones, ¿no es cierto? Pero uno ve la avaricia y ve la codicia, por ejemplo, en la historia de Labán. Labán lo quería todo y no quería compartir nada. Por ejemplo, ahí él tiene un encuentro con el Eterno, y el Eterno, cuando lo persigue a Jacob, y el Eterno le dice: ojo, no lo toque. Y él entonces tiene que, por temor a eso, renunciar a todo, se vuelve, pero no dejó de ser codicioso y avaro. Simplemente por conveniencia a su vida tuvo que retroceder e irse. Solamente la presencia de Dios podría, diríamos, modificar medianamente su situación. Ahora, hay dos historias más que de donde saca el Talmud, las enseñanzas. La historia que uno tiene es la historia de David y Nabal y Abigail, que termina siendo su esposa. David defendía en el Carmelo, porque vivía en el Carmelo este hombre Nabal, defendía a los obreros de muchos males que había siempre ahí de rapiña, y un día, cuando ya no tenía que comer David junto con su tropa, con su grupo, fue a Nabal a pedirle comida. Y Nabal dice: pero ¿y quién sos vos?
Sí, él sabía perfectamente quién era David. Y de hecho uno lo percibe después en la conversación de Abigail. Dice, ¿quién sos vos? Y no le quiere dar nada, es un avaro. Es decir, sabía que tenía una gran beneficio, tenía un gran beneficio de David y sin embargo no quería compartir nada. Era, además de codicioso, era avaro. Y finalmente David decide matarlo, pero aparece en la escena su esposa, lo convence a David que no lo mate y le da comida. Cuando vuelve al otro día, la esposa le cuenta a Nabal de lo que había sucedido con David y lo mal que había hecho con ese proceder. Finalmente, a los 10 días, Nabal muere. Y todo lo que estaba alrededor cambia. Tanto es así que Abigail termina siendo la esposa de David. David le pide matrimonio. La otra historia que uno ve es la historia en Primera Reyes, esa que les conté es en Primera Samuel, capítulo creo que 20. Y en Primera Reyes, capítulo 21, aparece la historia de Acab, Nabot y Jezabel. Acab era una persona que tenía codicia, quería el bien de Nabot, y Nabot no se lo quiere vender. Pero en esa circunstancia, su codicia tuvo un freno, diríamos. Se quedó angustiado, pero tuvo un freno. Pero Jezabel, que además de codiciosa, era avara, hace toda una trama para matarlo y quedarse con el bien. Finalmente se queda. ¿Qué sucede en el mismo capítulo? Al final del capítulo, Dios manda un profeta y le dice cuál va a ser el final de ellos. Fíjense, de esta historia es que los codiciosos y los avaros, la única manera de solución es que se mueran. Y ahí le da diríamos, ustedes conocen la historia del rey Acab, era perverso. Y de Isabel ni le cuento las perversidades que tenían y cómo se habían desviado de las cosas espirituales. Y con todo eso no merecían todavía la muerte. Pero ya cuando entró la codicia y la avaricia, el juicio fue definitivo, debían morir. Por eso es que dice que para modificar la situación de la realidad, cuando hay un codicioso y un avaro, la única manera es la muerte del codicioso y del avaro. Ahora, uno va a ver la situación. Hay un análisis interesante de este hombre de la India que no me sale, Gandhi. Él dice que la avaricia y la codicia es lo que hace que todos los pueblos tengan ejército. Si los pueblos no tuvieran avaricia y codicia, los pueblos no necesitarían ejército. En esta expresión de Gandhi hay todo un estudio muy interesante. Y entonces el estudio se basa en 3 elementos que nos pueden ayudar para descubrir este tema de la codicia. Dice que la codicia está basada en 3 elementos. Una es la necesidad, otra es el deseo y la otra es la insatisfacción. Es la insatisfacción. Uno puede tener una necesidad, pero por lo general, en el codicioso, las necesidades son inexistentes. Él inventa una necesidad, necesito tener esto, y necesito tener aquello, y necesito tener aquello, y siempre está, y cuando lo obtiene, está insatisfecho, y entonces busca otra cosa. Hay que diferenciar entre la necesidad real. Uno tiene sed, esa es una necesidad real, tiene que hidratarse. Uno tiene que hidratarse porque tiene que tomar, esa es una necesidad real. Y cuando uno va al tema del deseo, verdaderamente uno quiere tomar el agua. Y ahí, cuando toma el agua, se siente satisfecho. Es decir, hay una necesidad real, hay un deseo genuino y hay una satisfacción. En el codicioso hay una necesidad no real, hay un deseo excesivo y hay
una insatisfacción. Y basado en esos tres elementos, es toda una cadena que rueda en su cabeza y luego en la práctica. Pero esencialmente está en la cabeza, porque aun cuando no pudiera tener todo lo que hay, él sigue pensando en cómo lo va a tener. Puede ser un hombre muy pobre, que no tiene nada y es codicioso lo mismo. No quiero que se haga un paralelo entre la codicia y la riqueza. La codicia lo tiene también una persona que no tiene nada, porque el problema está aquí adentro, ¿sí? Es aquí adentro. Ahora, ustedes saben que una de las cosas, y ahí Emilio, que es estudiante de abogacía, puede ilustrarla mejor. Las leyes humanas de todas las naciones, de todos los pueblos, van a obrar en los hechos de las personas a través de acciones reales. ¿Sí? Usted mató, va a juicio y se lo enjuicia porque mató. Usted robó, se lo enjuicia porque robó. Pero a nadie se lo enjuicia porque pensó en que lo iba a matar o pensó en que iba a robar. Nadie lo enjuicia. Sin embargo, Yeshua le va a plantear en esta parasha que ustedes han visto, dicho sea de paso, este tema que no estaba planteado de esa manera con la parasha. En la parasha que está meditando Yeshua, esta parasha que tiene que ver con los 10 mandamientos, él relaciona el mandamiento 7 de no adulterar con el 10. Y entonces les dice, miren, el adulterio no es correcto, etcétera, etcétera. Pero además quiero decirles que el que piensa en su mente adulterar, ya adulteró. Y va a ser juzgado por su pensamiento. Va a ser juzgado por su pensamiento. Es decir, el codicioso va a ser juzgado por su pensamiento. Tenga o no tenga. Porque el problema de la avaricia está acá adentro y vamos a ser juzgados. Se dan cuenta lo complicado que es este mandamiento, ¿no? Este mandamiento es tremendamente complicado. ¿Y qué dice el rabino Pablo? Dice el rabino Pablo, ay, ay, ay. Si nosotros hubiéramos sido codiciosos y no hubiera aparecido la Torah, no pasaría nada. Pero ahora apareció la Torah y en la Torah dice no codiciarás. Y ahora estoy en complicación. Porque ahora voy a ser juzgado. Voy a ser juzgado por mis pensamientos. Porque ya está en la Torah y ya me ha dado luz. Y cuando ya me dio luz, yo ya tengo que saber que la codicia está en la oscuridad. Entonces ya estoy bien complicado. Ahora, dentro de los sabios dicen, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a resolver este tema, ¿no? De la codicia? ¿Cómo voy a superarme en la vida? Una de las cosas que dice es educar la voluntad. ¿Cómo voy a superar la codicia? Yo tengo que, como la codicia está basado en algo interno, yo voy a tener que hacer en la voluntad. Lo que tengo que hacer es no pensar en eso, pero el secreto no es no pensar, sino pensar lo mejor para el otro. Si yo pienso lo mejor para el otro, olvidémonos, no hay codicia, no hay avaricia. No hay codicia, no hay avaricia. Pensar en los demás siempre en el bien. Siempre bien. No solamente pensar en el otro para bien, cuando yo me relacione, sino pensar del otro siempre como lo mejor de las actitudes de los otros. Eso me va a permitir a mí educar el pensamiento. La otra es en la práctica. En la práctica estoy educando el pensamiento, pero esto no me es simple, no me es sencillo. Entonces yo tengo que hacerlo algo que sea práctico, ¿sí? Y es compartir. Voy a salir a compartir. Es que no tengo nada para compartir porque soy un avaro pobre.
No, sí tenés para compartir tiempo, tenés para compartir conversaciones, tenés para compartir esperanza, tenés muchas cosas para compartir. Por lo tanto, lo que hay que hacer es educar el pensamiento y compartir. La otra es no darle importancia excesiva a lo material sensorial. No darle importancia excesiva a lo material sensorial. Eso, que uno se dé cuenta que lo material sensorial, es que los objetos, los bienes, etcétera, etcétera, que tenemos, no deben ser un objetivo en nuestra vida. No debe ser un objetivo, debe ser un medio. Debe ser un medio para que yo viva feliz, debe ser un medio para compartir y que otros vivan felices. Por lo tanto, los bienes, el mundo material sensorial, yo no lo puedo tener como objetivo, sino lo tengo que tener como medio. Y de esa manera sirve. Ahora, el más importante de todo, y lo dejé para el último, es conocer cuál es nuestro objetivo en la vida. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? No cuántos objetivos tenemos, sino cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tener una plena relación con Dios, tener una plena relación con mi semejante. Cuando yo tengo perfectamente establecido cuál es ese objetivo, es cuando yo empiezo a cambiar toda esta actitud. ¿Se acuerdan de la historia de Yeshua? Donde dice de un mayordomo infiel que utilizaba todo lo de su patrón, no era de él, utilizaba todo de su patrón para su beneficio. Y cuando lo llaman y le dice que va a perder el cargo, él ahí toma la importancia de la relación con las personas. Que antes no le interesaba nada más que disfrutar de los bienes. No tenía una relación con su amo, sino que aprovechaba las cosas de su amo y no le importaba la relación con las personas porque él hacía sus negocios para su beneficio. Él inmediatamente, cuando se dio cuenta del problema, que todo lo que tenía él era una cuestión relacional, inmediatamente cambió su actitud y empezó a dar de su amo para resolver el problema. Y decir, bueno, si yo a este le perdono, a este le doy tal cosa, él cuando yo caiga en desgracia me va a ayudar. Y el amo se dio cuenta que esta persona cambió el chip. Se cambió. Empezó a tener conciencia de lo que significaba una vida relacional. Ahí es donde él cambia la actitud y dice, bueno, a partir de ahora va a seguir en el puesto. Pero no se tendría que haber enojado el amo. No tendría que haber dicho, pero escúchame una cosa, primero has hecho cualquier cosa y ahora con mis bienes estás quedando bien. Y sin embargo, el Señor Yeshua dice, tenemos que ser sagas. Si hemos perdido el objetivo de la vida por tener un concepto erróneo y un afán excesivo por lo sensorial material, cambia. Si lo puede hacer en lo sensorial material, es decir, en un plano humano, hacerlo también en un plano espiritual. ¿Cuál es el resultado del plano espiritual? En que uno se va a convertir en una persona que permanentemente va a estar pensando en dar, en dar, en dar. En dar de uno, si uno no tiene nada, todo viene del amo. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar de lo que viene del amo. Así que miren ustedes qué importancia tiene este mandamiento que está en el 10º lugar y que uno podría decir en jerarquía es el menos importante, y resulta que es el más importante. Porque por nuestra fe seremos justificados.
por la fe, por lo que pensamos. Cambiar el pensamiento de la avaricia, el exceso de las cosas, para tener una relación con el Eterno, eso es lo que nos va a pesar cuando nos pongan en la balanza. ¿Sí? Y Yeshua dice, ojo, que no caerá un solo pensamiento que no vaya a ser juzgado, para bien o para mal, pero va a ser juzgado. Así que es uno de los mandamientos más importantes y complejos. Para terminar, y después viene el tema de las preguntas. El otro puntito que suele mezclarse ahí por ahí y no se sabe cuál es la diferencia, tiene que ver con la envidia. La envidia tiene un condimento distinto. Es, por ejemplo, cuando yo tengo una envidia de una persona, yo tengo una usado, viejito, y uno le da bronca, porque quiere que ese vecino no tenga nada. Y entonces, no es que yo quiero el autito viejo, no, lo que yo quiero es el mal para mi vecino. Sí, es diferente la envidia. La avaricia es cuando yo quiero poseer. El afán de que el otro no tenga. Que el otro no tenga beneficio, que el otro no tenga bendiciones, que el otro no tenga bienes, etcétera, etcétera. Es distinto el tema de la envidia. La envidia que a veces se mezcla, avaricia. Distinto a la hora del análisis. ¿Cuáles son los temas? Miren, para hacer, no se olviden, en Shemot 20:14 y en Devarim 5:18, ahí aparece el mandamiento, no codiciarás. ¿Sí? Y las historias que yo les conté están en Bereshit, Labán, la historia de Labán, en 1 Samuel 25 y en 1 Reyes 21, estas dos historias que son hermosas para leerla, analizarla y ver cómo terminó el tema de la codicia y la avaricia. Por eso dice que el avaro debe morir. Y Mateo 6:28, lo que les estuve contando, y Romanos 7:7, que es donde el rabino Pablo dice, si no estuviera la Torá, no nos estaría tan complicada la cuestión de la codicia. Pero como en la Torá aparece el tema de la codicia, estamos muy comprometidos, muy comprometidos. Por eso él insta mucho en sus cartas y decir, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, etcétera, etcétera. En esto pensad. Cuando uno piensa en todo eso, el tema de la codicia y la avaricia desaparece de nuestra vida.